Mi nombre es Juan Manuel Martínez Merlos, actual responsable de este lugar, la parroquia de la Siempre Virgen María, Casa de Juan Diego. Me permito hacerles una atenta invitación a hacer este bello recorrido por este lugar. Porque precisamente en este lugar donde nos encontramos, bajo este piso, es donde se encontraron los restos de la Casa de Juan Diego. Un recorrido muy interesante que les invitamos a que nos acompañen. Vamos. Nos encontramos en lo que son las ruinas de lo que fue la Casa de Juan Diego. Las excavaciones de 1963 vienen a confirmar lo que de 1666 los más antiguos testimonios nos hablaban de que en este lugar vivió Juan Diego, uno de los 4 barrios que componían el reino de Cuautitlán, el barrio de Tlayaca. Este es. Y estas excavaciones nos vienen a confirmar que aquí vivió, que aquí fue donde pasó la vida Juan Diego. Nos encontramos en este momento, en esta parte que correspondería al baño. Al baño, esto es lo que sería una posible pileta, porque juntamente a la pileta, en esta parte de atrás, se encontraba el baño, y hacia este corredor nos llevaba hacia el fogón, el tecuili, muy familiar entre los indígenas, porque era en torno al tecuili donde se reunía la familia a contar las hazañas, a contar la historia de lo que sucedía en todos los alrededores. El material de la casa era de adobe, con algunas mezclas que le dieran consistencia. Era así como se construía esta casa. Por lo que se encontró, lo que se descubrió, es como nos damos cuenta que Juan Diego, naturalmente, pues no era de los pobres que no tenía nada, sino que como aprendió un oficio, tenía su trabajo, su cuarto de trabajo, el horno para cocer la cerámica. Toda esta parte es los hallazgos, la riqueza que hemos encontrado en este lugar, de la cual pues podemos disfrutar brevemente en este recorrido. Continuamos con nuestro recorrido en este hermoso lugar que fue la Casa de Juan Diego. Junto a este pasillo, junto al fogón, encontramos lo que fue una puerta que se tapeó, que nos comunica aquella parte de lo que es el cuarto de trabajo. Junto a ese cuarto de trabajo está el horno donde se cocía la cerámica, Juan Diego como alfarero. Y también nos encontramos en esta parte donde lo que es el piso, que no es el techo de la Casa de Juan Diego, sino es el piso de una segunda ermita que se construyó precisamente donde vivieron ellos, para que no se olvidara que aquí vivieron ellos, porque hay una primera ermita que se encuentra a un costado, en una contraesquina de lo que fue su casa. Y también podremos admirar bellas piezas del siglo XVI, del siglo XV, que fueron objetos tanto de uso doméstico que se encontraron en este lugar de la cocina, como en el cuarto de trabajo, como también objetos de culto en esta primera ermita que podremos apreciar, ya que la segunda ermita es donde pasamos hace un momento, que pudieron apreciar la belleza de esta construcción pues de finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Después de haber hecho nuestro recorrido por el interior de la Casa de Juan Diego donde vivió, ahora pasamos a ver esta maqueta hecha por el arquitecto Aldo Quintero, que juntamente con su tío el licenciado Alberto Fragoso, pues estuvieron al frente de esas excavaciones. En esta parte fue lo que recorrimos nosotros, el interior de la casa, lo que era el baño, el temazcal, el horno, y sobre lo que fue su casa, sobre esta casa precisamente se construyó la ermita que hemos visitado, ¿verdad?, que es la segunda ermita, ya que respetando lo que fue su casa, se hizo una primera ermita en este espacio, que es donde nos encontramos en este momento, una primera ermita aproximadamente de 1532, donde se comenzó a dar culto a la Virgen María y donde se encontraron algunas ofrendas prehispánicas, que fue pues las primeras ofrendas del pueblo indígena a la Virgen de Guadalupe. Nos encontramos en uno de los momentos más importantes de este recorrido, que es entrar en contacto con aquellos objetos que se encontraron en este lugar, tanto de uso doméstico como de trabajo y como también de culto en la ermita junto a la Casa de Juan Diego. Tenemos en orden aquí algunas de las piezas, no son todas, son algunas. Tenemos estas vasijas que se encontraron en la casa. Tenemos esto que naturalmente se usaba para los tejidos y los hilados, juntamente con el cultivo de la miel.
Y esta ofrenda prehispánica, que es de las ofrendas más interesantes y más importantes, porque se piensa que fue la primera ofrenda indígena a la Virgen de Guadalupe en este lugar, ya que después de este acontecimiento se le consagró el lugar a la Santísima Virgen María. El barrio llegó a llamarse Santa María Tlayacac. Entonces, una ofrenda prehispánica, un collar de jade verde, juntamente con un pendiente que también tiene como compuesto coral, tiene lo que es un besote, una orejera, un espejo de onix negro, 2 flechas, una blanca, una negra. Después tenemos este saumerio, que se usaba para el culto, para el incienso indígena, pero después se empezó a dar uso para el templo aquí a la Virgen de Guadalupe en este lugar. Todos estos objetos aquí encontrados vienen a dar testimonio de la historicidad de Juan Diego, tanto de que él vivió en este lugar, como que también su vida, el perfil que podemos tener de Juan Diego como agricultor y también como artesano. Permítanme presentarle a uno de los máximos expertos sobre la Virgen de Guadalupe y sobre Juan Diego, Monseñor José Luis Guerrero Rosado. Él es licenciado en Teología, licenciado en Derecho Civil, licenciado en Derecho Canónico y tantas otras cosas más que sabe el máximo experto sobre la Virgen de Guadalupe, que ahora nos va a completar, nos va a analizar y vamos a caminar junto con él todo este encuentro y la profundidad del encuentro de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego. Monseñor, bienvenido y explíquenos. Muchas gracias. ¿Cómo es esta cultura mexicana? ¿Cómo es esta cultura en la cual se da precisamente el gran encuentro entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego? Pues muy interesante, complicada hasta un cierto punto. Y hay que empezar quizá hablando de lo que acabas de decir, padre, de la guerra. El pueblo mexicano era un pueblo guerrero, ferozmente guerrero. Sin embargo, su concepto de guerra era muy diferente del nuestro. Para nosotros la guerra significa aplastar al enemigo, acabar con él. Para ellos era una cosa muy distinta. Era equilibrar fuerzas. Por esto, ellos pensaban que el día, la noche, el mundo entero estaba en conflicto continuo. Y el hombre era parte de ese conflicto y solo podía vivir a expensas de que se mantuviese exactamente así. Si de repente se acababa el día, por ejemplo, y era por la noche, el hombre no podía vivir. Si de repente se acababa la noche y era solo día, tampoco podía vivir el hombre. De manera que hacía falta mantener el equilibrio exacto. Para ellos la vida era el movimiento. Lo que más se movía en su mundo era el corazón. Por eso llamaban a la vida la acción del corazón, Yolilistli. Y con lógica, digamos, correcta de parte de ellos en su cosmología, decían, para que el mundo tenga vida hace falta que le demos sangre y corazón. Entonces la guerra era para ellos la forma como cosechar las flores divinas que era el corazón. Pero una guerra sumamente rara desde el punto de vista europeo, porque allí quien moría triunfaba. Era inmolado para darle vida al sol, podía ser compañero de él en su lucha contra las estrellas y la luna, y era glorificado para siempre. En cambio, quien lo mataba demostraba torpeza. Para el indio la gloria era tomar preso desarmar al contrincante y tomarlo preso, llevarlo después al sacrificio. O sea, lejos de pretender aplastar al enemigo, se pretendía en cierta forma glorificarlo, exaltarlo. España pensaba exactamente al revés. Para España, quien no fuera cristiano era simplemente un agente de Satanás. Había que eliminarlo. Ellos de buena fe sentían que su papel en el Nuevo Mundo era continuar lo que habían hecho ya 8 siglos en España, acabar con quien no pensara como ellos. Aunque fuera gente muy decente, que fuera gente muy correcta, basta que no sea como yo para que esté mal. O sea que los españoles no podían admitir absolutamente nada de la religiosidad india. La religión nada. La cultura la admiraron. Aprovecharon muchas cosas buenas de los indios. Por ejemplo, incluso tomaron armas de los indios, armaduras, que eran mucho más eficaces que las suyas, para pelear. Pero la religión para ellos era diabólica, punto. No se podía aceptar. Y entre más yo elimine agentes del demonio, y todo el que no piensa como yo es agente del demonio,
Por supuesto que soy mejor, soy un cruzado. Recordemos que hay siglos de, digamos, de dinámica militar literal, religiosa en Europa hasta esa época.